Segunda oportunidad. Toji en Boku no Hero prólogo. El fin de un asesino. La sangre corría por las comisuras de sus labios mientras Toji Fushiguro sentía como la vida se escapaba de su cuerpo. El dolor era intenso, pero no desconocido. Había vivido toda su existencia familiarizado con el sufrimiento, tanto el que recibía como el que infligía. Frente a él, Satoru Gojo lo observaba con esos ojos imposibles, ahora perfectamente dominados. El chico había evolucionado. Ya no era el estudiante arrogante que Toji había apuñalado días atrás. Era algo más. Algo trascendental. Debí haberlo rematado, pensó Toji, sintiendo la ironía de la situación. El asesino de hechiceros, el hombre sin maldiciones que había aterrorizado al mundo Jujutsu, derrotado por un mocoso que apenas comenzaba a comprender su verdadero poder. Pero extrañamente, no sentía rabia. Estaba cansado. Cansado de matar. Cansado de sobrevivir. Cansado de ser el desecho del clan Zenin, el hombre sin técnica maldita que tuvo que convertirse en un monstruo solo para demostrar que valía algo. Sus pensamientos derivaron hacia Megumi. Su hijo. El niño que había vendido al clan Zenin por dinero. Otra decisión de la que no se arrepentía en el momento, pero que ahora, en sus últimos segundos, pesaba como plomo en su pecho. Megumi, murmuró, escupiendo sangre. Al menos tú tienes la técnica. No serás como yo. ¿Era consuelo o amargura? Ni siquiera él lo sabía. Gojo dijo algo, pero Toji ya no escuchaba. El mundo se volvía borroso, los sonidos se alejaban como si estuviera hundiéndose bajo el agua. La restricción celestial que le había dado fuerza sobrehumana toda su vida no podía salvarlo de esto. Nada podía. Una vida vacía, pensó mientras la oscuridad lo envolvía. Viví peleando, maté por dinero, y moriré solo. ¡Qué patético! Sus ojos se cerraron. Y Toji Fushiguro, el asesino de hechiceros, el hombre que desafió al mundo Jujutsu sin una pizca de energía maldita, dejó de existir. O eso creyó. Capítulo 1. Un nuevo comienzo. El primer pensamiento coherente que Toji Fushiguro tuvo en su nueva existencia fue: ¿qué demonios? No debería estar pensando. Estaba muerto. Satoru Gojo lo había matado. Eso era un hecho irrefutable. Había sentido su vida apagarse, la oscuridad absoluta consumirlo. Y sin embargo, aquí estaba. Consciente. Lo segundo que notó fue que no podía moverse correctamente. Sus extremidades no respondían como debían. Todo era pesado, torpe, débil. Intentó abrir los ojos y la luz lo cegó instantáneamente, demasiado brillante, demasiado intensa. Sonidos amortiguados llegaban a sus oídos. Voces. No podía distinguir las palabras, pero había algo en el tono, una calidez que le resultaba completamente ajena. ¿Un hospital? Pensó, confundido. ¿Me salvaron? No, imposible. Esas heridas eran mortales. Pasaron segundos, minutos, tal vez horas. El tiempo no tenía sentido. Poco a poco, sus sentidos comenzaron a agudizarse, y con ellos llegó una realización aterradora. Este no era su cuerpo. Era demasiado pequeño. Demasiado débil. Y cuando finalmente logró enfocar la vista, vio unas manos diminutas, regordetas, moviéndose frente a su rostro. Manos de bebé. No puede ser, el pánico comenzó a instalarse. Esto es, reencarnación. Eso existe. Una figura se inclinó sobre él, y Toji se encontró mirando el rostro de una mujer joven. Tenía cabello oscuro y ondulado que caía sobre sus hombros, ojos amables de un tono marrón cálido, y una sonrisa tan genuina que hizo algo extraño en el pecho de Toji. Algo que no había sentido en décadas. «Hola, pequeño», dijo la mujer con voz suave, levantándolo con cuidado. «Bienvenido al mundo, Toji». Toji. Mantenía su nombre. La mujer lo acunó contra su pecho, y Toji sintió un calor que no venía solo del contacto físico. Era algo más profundo. Algo que el Toji Fushiguro original nunca había experimentado realmente. Amor maternal. «Soy tu mamá, Yaeko Fushiguro», continuó ella, meciendo suavemente al bebé. «Sé que el mundo puede ser aterrador, pero te prometo que siempre estarás seguro conmigo. Siempre».
En ese momento, mientras escuchaba esas palabras, Toji Fusiguro, el asesino despiadado, el hombre que había vivido y muerto sin conocer el amor verdadero, sintió algo quebrarse dentro de él. Y por primera vez en 2 vidas, lloró. Los primeros meses fueron desconcertantes. Toji mantenía todos sus recuerdos, toda su experiencia, atrapados en el cuerpo de un infante indefenso. Era frustrante más allá de toda comprensión. Él, que había sido uno de los combatientes más letales del mundo Jujutsu, ahora no podía siquiera sostener su propia cabeza. Pero había algo más. Algo fundamental había cambiado. Este no era su mundo. Lo descubrió a los 6 meses, cuando Yaeko encendió la televisión y las noticias mostraron algo imposible. Un hombre gigante, vestido con un traje rojo, blanco y azul, sonriendo a la cámara mientras rescataba civiles de un edificio en llamas. All Might salva el día una vez más, exclamó el presentador con entusiasmo. Toji, sentado en su silla de bebé, observó la pantalla con incredulidad creciente. All Might. Quirks. Héroes profesionales. No estaba en el mundo Jujutsu. Estaba en un universo completamente diferente. Uno donde las habilidades especiales eran la norma, no la excepción. Donde no existía la energía maldita, sino algo llamado Quirks. Interesante, pensó, observando cómo All Might destruía escombros con un solo puñetazo. Muy interesante. Durante el siguiente año, Toji se dedicó a observar y aprender. Yaeko era una madre atenta, siempre hablándole, leyéndole, explicándole el mundo incluso cuando pensaba que era demasiado pequeño para entender. Y a través de ella, Toji aprendió. El 80% de la población tenía Quirks. Habilidades únicas que se manifestaban generalmente a los 4 años. Existían héroes profesionales, villanos, y toda una sociedad construida alrededor de estas capacidades extraordinarias. Yaeko misma tenía un Quirk menor. Podía hacer crecer plantas pequeñas con sus manos. Nada espectacular, pero suficiente para mantener un hermoso jardín que cuidaba con dedicación. Tu padre, dijo una vez, cuando Toji tenía cerca de 2 años, se fue antes de que nacieras. Pero no importa. Tú y yo somos familia, y eso es todo lo que necesitamos. No había amargura en su voz. Solo aceptación y determinación. Toji, que en su vida anterior había sido abandonado emocionalmente por el clan Zenin y que a su vez había abandonado a Megumi, encontró en esas palabras algo profundo. Yaeko no tenía mucho, vivían en un departamento modesto en las afueras de Musutafu, pero lo que tenía se lo daba completamente a su hijo. Por primera vez, Toji entendió lo que significaba ser querido incondicionalmente. A los 4 años, ocurrió lo que Toji había estado esperando. Yaeko lo había llevado al médico especialista en Quirks, emocionada por descubrir qué habilidad había heredado su hijo. Toji, por su parte, tenía curiosidad por saber cómo este mundo interpretaría su restricción celestial. El médico, un hombre mayor con lentes y un Quirk que le permitía ver el factor Quirk en las personas, examinó a Toji con creciente fascinación. Esto es, inusual, murmuró, revisando las lecturas una y otra vez. ¿Qué ocurre, doctor?, preguntó Yaeko, preocupada. Su hijo tiene un Quirk, sin duda. Pero es complejo. Parece ser una combinación de 2 aspectos. El doctor se giró hacia ellos. Primero, tiene la capacidad de almacenamiento dimensional. Puede guardar objetos en un espacio alternativo y recuperarlos a voluntad. Toji sintió una chispa de satisfacción. Su inventario maldito había trascendido dimensiones. Y segundo, preguntó Yaeko, capacidades físicas mejoradas. Fuerza, velocidad, reflejos, todos están muy por encima del promedio humano. De hecho, el doctor frunció el ceño, son excepcionalmente altos para un niño de su edad. Diría que su hijo tiene potencial para ser un héroe de combate cuerpo a cuerpo de alto nivel. Yaeko abrazó a Toji, radiante. ¿Escuchaste eso, cariño? Podrías ser un héroe. Toji, en los brazos de su madre, consideró esas palabras. Un héroe. En su vida anterior, había sido todo lo contrario. Un asesino. Un mercenario. Alguien que mataba por dinero sin remordimientos. Pero esta era una vida diferente. Un mundo diferente. ¿Podría ser diferente también? Los años siguientes fueron de entrenamiento y crecimiento.
Toji descubrió que su restricción celestial funcionaba perfectamente en este mundo. No tenía energía maldita, pero aquí eso no importaba. Su cuerpo se desarrollaba más rápido y más fuerte que el de cualquier niño normal. A los 6 años, podía levantar pesos que adultos encontrarían desafiantes. A los 8, sus reflejos eran tan agudos que podía atrapar objetos lanzados a alta velocidad sin esfuerzo. Yaeko lo apoyaba incondicionalmente, aunque a veces se preocupaba por lo intenso que era su hijo con el entrenamiento. Toji, cariño, está bien descansar, le decía, encontrándolo practicando golpes en el jardín a las 6 de la mañana. Estoy bien, mamá, respondía él, y era verdad. Su cuerpo apenas se fatigaba. Pero Toji también había aprendido algo importante. Esta vez, no estaba solo. Yaeko trabajaba duro como oficinista para mantenerlos, pero siempre encontraba tiempo para él. Cocinaban juntos, veían programas de héroes juntos, ella lo ayudaba con la tarea y él la ayudaba en el jardín. Era una vida simple. Tranquila. Y Toji Fusiguro, para su propia sorpresa, la atesoraba. A los 10 años, comenzó a experimentar con su inventario dimensional. Descubrió que podía almacenar prácticamente cualquier cosa que pudiera tocar. Piedras, herramientas, libros, incluso muebles si se concentraba lo suficiente. Útil, pensó, guardando un bate de béisbol y recuperándolo instantáneamente. Muy útil. También se dio cuenta de que sus sentidos eran extraordinarios. Podía escuchar conversaciones a través de paredes, sentir vibraciones en el suelo que indicaban movimiento cercano, y su vista era tan aguda que podía leer señales a distancias que harían entrecerrar los ojos a otros. Era, en esencia, el mismo Toji de siempre. Solo que esta vez, tenía una razón para ser mejor. A los 12 años, Toji Fusiguro se preparaba para entrar a la secundaria. Era más alto que el promedio para su edad, con un físico atlético que ya mostraba definición muscular. Había heredado los rasgos afilados de su vida anterior. Cabello negro desordenado, ojos verdes penetrantes, y una expresión naturalmente seria que hacía que la gente lo percibiera como más maduro de lo que su edad sugería. Yaeko lo peinó el primer día de clases, algo que Toji permitió con paciencia practicada. Estoy tan orgullosa de ti, dijo ella, acomodándole el uniforme. Vas a hacer grandes cosas, lo sé. Toji la miró. Esta mujer que lo había criado con amor inquebrantable, que trabajaba hasta el cansancio para darle todo lo que necesitaba, que nunca le había pedido nada más que ser feliz. En su vida anterior, había fallado como padre. Había abandonado a Megumi sin pensarlo 2 veces. Esta vez sería diferente. Gracias, mamá, dijo sinceramente. Por todo. Yaeko sonrió, con lágrimas en los ojos, y lo abrazó fuerte. Mientras caminaba hacia la escuela secundaria esa mañana, Toji Fusiguro reflexionó sobre su nueva vida. Había muerto como un asesino solitario, pero había renacido con la oportunidad de ser algo más. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro. Pero por primera vez en 2 vidas, tenía esperanza. Y tal vez, solo tal vez, encontraría un propósito que no involucrara matar. El edificio de la secundaria apareció ante él. Otros estudiantes conversaban animadamente, nerviosos por el primer día. Toji respiró profundo y cruzó las puertas. Una nueva etapa comenzaba. Y esta vez, no la desperdiciaría. Capítulo 2. Lazos forjados en el caos. Las primeras semanas de secundaria transcurrieron con una normalidad que Toji encontraba casi surrealista. En su vida anterior, cada día había sido una lucha por sobrevivir, por demostrar su valor, por ganar el siguiente trabajo que lo mantendría con vida. Aquí, en cambio, se preocupaba por cosas tan mundanas como tareas de matemáticas, presentaciones grupales, y memorizar kanji para los exámenes. Era refrescante. La secundaria municipal Tatooine no era particularmente prestigiosa, pero tenía una población estudiantil diversa y un buen programa preparatorio para aquellos que aspiraban a academias de héroes. Toji había sido asignado a la clase 1B, un grupo de 30 estudiantes con una mezcla interesante de quirks y personalidades. Fue en esa clase donde conoció a Momo Yaoyorozu y Toru Agakure. Momo había llamado su atención desde el primer día. Era difícil no notarla. Alta para su edad, con cabello negro recogido en una elegante cola de caballo, y una postura que gritaba disciplina y refinamiento.
Siempre era la primera en llegar, la última en irse, y sus respuestas en clase eran invariablemente correctas y bien articuladas. Yaoyoro Susan, la había llamado el profesor durante la segunda semana. ¿Podrías explicar la diferencia entre quirks de tipo emisor y transformación? Por supuesto, Sensei, había respondido Momo, poniéndose de pie con gracia. Los quirks de tipo emisor permiten al usuario generar y posiblemente controlar ciertos tipos de materia o energía, generalmente desde partes específicas del cuerpo. Los de tipo transformación, por otro lado, afectan temporalmente el cuerpo del usuario de alguna manera. La distinción clave es que, Toji había escuchado con interés genuino. La chica era brillante, sin duda. Pero más allá de eso, había algo en la forma en que hablaba, una determinación subyacente que le recordaba a los hechiceros más dedicados de su vida anterior. Después de clase, cuando la mayoría de los estudiantes salían corriendo, Momo siempre se quedaba organizando meticulosamente sus materiales. Yaoyorosu, le había dicho Toji una tarde, acercándose a su escritorio. Ella había levantado la vista, sorprendida. Fusiguro-san. ¿Necesitas algo? La explicación sobre quirks compuestos que diste hoy fue detallada, dijo simplemente. Estudiaste más allá del material de clase. Un leve rubor apareció en las mejillas de Momo. Ah, sí. Me gusta estar preparada. ¿Tienes interés en teoría de quirks? Algo así. El mío es, particular. Toji había considerado sus palabras cuidadosamente. Almacenamiento dimensional y mejora física. Estoy tratando de entender cómo optimizarlo. Los ojos de Momo se iluminaron con interés académico. Eso es fascinante. Un quirk dual es raro. ¿Has considerado que tal vez no son dos quirks separados sino aspectos complementarios de un solo quirk complejo? Y así había comenzado. Conversaciones después de clase sobre teoría de quirks, estrategia de combate, y eventualmente, temas más personales. Momo era seria y formal, pero bajo esa fachada había una chica que trabajaba incansablemente para cumplir expectativas tremendas. Mis padres esperan que ingrese a UA, había admitido una vez. Mi familia tiene una de las empresas más grandes del país, y como heredera, bueno, se espera excelencia. Toji había sentido, entendiendo más de lo que ella sabía. Él también había crecido con expectativas aplastantes en su vida anterior. La diferencia era que Momo tenía el talento para cumplirlas. Toru Hagakure, por otro lado, era imposible de ignorar a pesar de ser parcialmente invisible. O más bien, traslúcida. Su quirk aún no había madurado completamente. Cuando Toji la vio por primera vez, pudo distinguir su silueta, como si mirara a través de un cristal esmerilado. Cabello que parecía hecho de luz refractada, rasgos delicados apenas visibles, y una sonrisa que era más una sensación que algo que pudiera verse claramente. «Hola. Soy Hagakure Toru», había exclamado el primer día, prácticamente materializándose junto a su escritorio. «Tu quirk suena súper genial. ¿De verdad puedes guardar cosas en otra dimensión? ¿Cómo funciona? ¿Hay un límite? ¿Puedes guardar personas? Oh, eso sería útil para rescates». El bombardeo de preguntas había tomado a Toji completamente desprevenido. En su vida anterior, la gente generalmente le temía o lo evitaba. Aquí, esta chica medio invisible lo abordaba con entusiasmo sin filtro. Una pregunta a la vez, había dicho, y sorprendentemente, no le molestaba. Toru era energía pura. Hablaba constantemente, se reía con facilidad, y parecía genuinamente interesada en todos y todo. Su quirk de invisibilidad, o invisibilidad incompleta, como era actualmente, la hacía perfecta para bromas inofensivas que mantenían a la clase entretenida. Fusiguro-kun. Lo había llamado una mañana durante el receso. «Ven, ven. Mira esto». Toji había seguido la voz hasta encontrar a Toru junto a la ventana, su forma traslúcida brillando con la luz del sol. «Si me pongo en el ángulo correcto, puedo hacer arco iris», había dicho, moviéndose ligeramente. Efectivamente, patrones de luz de colores danzaban en la pared. «¿No es genial? Práctico para desorientar oponentes», había comentado Toji, analizándolo tácticamente. Toru había reído. «Eso es tan típico de ti. Siempre pensando en combate. Pero también es bonito, ¿no?» Toji había parpadeado. «Bonito.
no era una palabra que usara frecuentemente. Pero mirando los colores danzantes, había asentido lentamente. Sí. Supongo que sí. La sonrisa de Toru había sido radiante, incluso siendo apenas visible. Con el tiempo, los tres habían formado un grupo informal. Momo era la voz de la razón, siempre planificando y analizando. Toru era el corazón, manteniendo las cosas ligeras y divertidas. Y Toji era el ancla, tranquilo y observador, pero siempre presente. Almorzaban juntos en la azotea. Estudiaban en la biblioteca, principalmente Momo ayudando a los otros dos. Caminaban juntos después de clases cuando sus rutas coincidían. ¿Sabes? Había dicho Toru una tarde, saltando entre ellos mientras caminaban, somos un buen equipo. Momo-chan con su super cerebro, Fushiguro-kun con su super fuerza, y yo con mi increíble personalidad. Momo había sonreído. Tu Kirk es más versátil de lo que crees, Agakure-san. La invisibilidad completa será invaluable para reconocimiento y sigilo. Momo-chan siempre tan seria. Toru había abrazado el brazo traslúcido de Momo. Pero te queremos así. Toji había observado la interacción con algo cálido en el pecho. En su vida anterior, nunca había tenido amigos reales. Colegas, sí. Contactos, muchos. Pero amigos que genuinamente disfrutaran su compañía sin esperar nada a cambio era algo completamente nuevo. Y le gustaba. 3 semanas después del inicio de clases, un sábado por la tarde, los tres decidieron ir al centro comercial Kiyashibara. Necesito material de estudio para el examen de QX. Había declarado Toru. Y Momo-chan prometió ayudarme a elegir. También hay una librería con textos avanzados que me gustaría revisar, había agregado Momo. Toji había ido principalmente porque Yaeko estaba trabajando horas extra y no tenía nada mejor que hacer. O eso se decía a sí mismo. Definitivamente no era porque disfrutaba pasar tiempo con ellas. El centro comercial estaba moderadamente lleno para un fin de semana. Familias, estudiantes, parejas jóvenes, todos disfrutando de su día libre. Toji caminaba medio paso detrás de Momo y Toru, observando su entorno con la vigilancia constante que nunca había abandonado. Viejos hábitos. Oh, mira eso. Toru señaló hacia una tienda de accesorios. Tienen diademas súper lindas. Agakure-san, se supone que estamos aquí por material de estudio, le recordó Momo, aunque su tono era más divertido que reprobatorio. Pero es importante verse bien mientras se estudia. ¿Verdad, Fushiguro-kun? Toji levantó una ceja. No tengo una opinión fuerte sobre diademas. Toru rió. Tan honesto como siempre. Fue cuando entraban a la librería que Toji lo sintió. Un cambio en el ambiente. Sutil, pero inconfundible para alguien con sus sentidos agudizados. El murmullo de conversaciones en el piso inferior se cortó abruptamente. Un grito. Luego otro. Sus músculos se tensaron instantáneamente. ¿Fushiguro-kun? Momo lo miró con preocupación. ¿Qué ocurre? Antes de que pudiera responder, una explosión sacudió el edificio. Las luces parpadearon. El pánico estalló. Todos al suelo. Rugió una voz amplificada desde abajo. Esto es un asalto. Cooperen y nadie saldrá lastimado. La gente en la librería se congeló por un segundo antes de que el caos se desatara. Algunos corrieron hacia las salidas, otros se escondieron entre las estanterías. Toji se movió instintivamente, colocándose entre las chicas y la escalera. Tenemos que salir, dijo Momo, su voz tensa pero controlada. Por la salida de emergencia. Espera, Toji levantó una mano, escuchando. Pasos pesados subiendo las escaleras. Múltiples. Están bloqueando las salidas. Y entonces aparecieron 3 hombres, cada uno claramente un villano menor. El primero era enorme, con piel rocosa y grietas que brillaban con un rojo incandescente, un Kirk de tipo mutante. El segundo tenía brazos extensibles como látigos, ya estirándose para agarrar a los civiles aterrorizados. El tercero generaba algún tipo de gas tóxico verdoso que hacía toser a quien lo inhalaba. Nadie se mueve. Gritó el de brazos látigo. Todos sus objetos de valor, ahora. Toji evaluó la situación en milisegundos. Villanos menores, probablemente desesperados, lo que los hacía impredecibles. Civiles en peligro.
Sus amigas justo detrás de él. Sencillo. Yaoyorozu, Agakure, dijo en voz baja, sin apartar los ojos de los villanos. Cuando yo me mueva, ustedes salen por la ventana del fondo. Hay una escalera de emergencia. ¿Qué? Toru sonó alarmada. No podemos dejarte solo. No discutan. El villano del gas los notó. Mocosos. Dije que al suelo. Lanzó una nube de gas verde directamente hacia ellos. Toji se movió. En un instante, había sacado de su inventario dimensional una bufanda que guardaba para días fríos, cubriéndose nariz y boca mientras se lanzaba hacia adelante. El gas lo rozó, pero contuvo la respiración. El villano apenas tuvo tiempo de procesar lo que ocurría antes de que el puño de Toji se estrellara contra su estómago con fuerza suficiente para expulsar todo el aire de sus pulmones. Se dobló, jadeando, y Toji lo remató con un rodillazo en la cara que lo dejó inconsciente. Uno abajo. 3 segundos. Pequeño bastardo. Rugió el de piel rocosa, cargando hacia él. Toji se agachó bajo un golpe que habría demolido su cráneo, sintiendo el desplazamiento de aire. Demasiado lento. Demasiado obvio. Golpeó el costado expuesto del villano con un gancho al hígado que lo hizo tambalear. Pero la piel rocosa amortiguó parte del impacto. Toji chasqueó la lengua. Necesitaba algo con más penetración. De su inventario sacó un bat de metal que había guardado semanas atrás. Perfecto. El siguiente golpe del villano fue bloqueado por el bat, y Toji usó el momento para pivotar, golpeando las rodillas del hombre. Incluso con piel de roca, las articulaciones eran vulnerables. El villano cayó de rodillas con un grito de dolor. 2 abajo. Suéltalas. Toji giró y su sangre se heló. El villano de brazos látigo había aprovechado su distracción. Sus extremidades elásticas se habían extendido, envolviendo a Momo y a Toru, levantándolas del suelo. Fusiguro-kun. Gritó Toru. No te acerques o las estrujo. Amenazó el villano, retrocediendo hacia la escalera. Toji se detuvo, evaluando. El agarre era firme. Si atacaba directamente, podría lastimar a las chicas antes de que pudiera llegar. Necesitaba precisión. Y entonces Momo actuó. De su brazo comenzó a brillar, y un segundo después, materializó un tubo de metal afilado. Sin dudar, lo clavó en el brazo que la sostenía. El villano aulló de dolor, su agarre aflojándose por un instante. Fue suficiente. Toru, aprovechando que su forma traslúcida la hacía más difícil de sujetar firmemente, se retorció y cayó, rodando al suelo. Y Toji se movió como un rayo. Cruzó la distancia en un parpadeo, el bat girando en un arco perfecto. Golpeó la muñeca extendida del villano con precisión quirúrgica, no lo suficientemente fuerte para romperla permanentemente, pero sí para forzarlo a soltar a Momo. Ella cayó, y Toji la atrapó con un brazo mientras usaba el otro para estrellar el mango del bat contra la sien del villano. 3 abajo. Silencio. Toji respiró profundamente, bajando a Momo con cuidado. Toru corrió hacia ellos, claramente alterada pero ilesa. ¿Están bien?, preguntó, su voz más seria de lo que ellas le habían escuchado antes. Ese sí, Momo temblaba ligeramente, pero su expresión era determinada. Gracias a ti. Eso fue increíble, exclamó Toru, aunque su voz tembló al final. Pero también aterrador y griega. Fusiguro-kun, fuiste tan rápido. Sirenas sonaban a la distancia. Los héroes profesionales llegarían pronto. Toji guardó el bat en su inventario y miró a las dos chicas. Ambas lo observaban con una mezcla de asombro, gratitud, y algo más que no podía identificar completamente. Tenemos que dar declaraciones, dijo Momo, recuperando su compostura. Los héroes querrán saber qué pasó. Y probablemente nos regañarán por pelear en lugar de escondernos, agregó Toru, pero sonaba más admirada que preocupada. Toji asintió. Ustedes también pelearon bien. El contraataque con la estaca fue inteligente, Yaoyorozu. ¿Y tu escape, Agakure? Momo se sonrojó levemente. Solo hice lo que me enseñaron en las clases de autodefensa. Pero fue super cool. Toru tomó la mano de Momo. Somos un equipo. Mientras esperaban la llegada de los héroes, rodeados de civiles agradecidos y villanos inconscientes, Toji sintió algo cambiar. Estas dos chicas no eran solo compañeras de clase. Habían luchado a su lado. Habían confiado en él. Y él había confiado en ellas lo suficiente para actuar.
Era un vínculo forjado en el caos. Y Toji Fusiguro, que había pasado una vida entera sin formar lazos reales, se dio cuenta de que no quería que este se rompiera. Los siguientes días fueron un torbellino. Los padres de Momo, al enterarse del incidente, casi sufren un colapso colectivo. Su madre llegó a la comisaría donde estaban dando declaraciones con un equipo de asistentes, abrazando a Momo mientras simultáneamente regañaba a los oficiales por no tener mejor seguridad. Mi hija pudo haber resultado herida, exclamaba la señora Yaoyorozu, una mujer elegante que claramente había pasado su compostura aristocrática. Momo. Toji observó desde un lado, notando cómo Momo se encogía levemente bajo la atención. El señor Yaoyorozu, por otro lado, se acercó a Toji directamente. «¿Tú eres el joven Fusiguro?», dijo. No era una pregunta. «Mi hija me dijo que la protegiste». «Hice lo necesario», respondió Toji simplemente. El hombre lo estudió por un largo momento, luego asintió. «Gracias. Si alguna vez necesitas algo, la familia Yaoyorozu está en deuda contigo». Toji parpadeó, sorprendido por la sinceridad. Los padres de Toru también vinieron, aunque fueron considerablemente más relajados. Su madre, una mujer alegre cuya invisibilidad completa solo se delataba por su ropa, abrazó a Toji sin ceremonias. «Gracias por cuidar a mi Toru-chan», dijo con calidez genuina. «Eres bienvenido en nuestra casa cuando quieras». Yaeko, cuando se enteró, había abrazado a Toji tan fuerte que casi lo asfixia. «No vuelvas a asustarme así», había susurrado, con lágrimas en los ojos. «Entiendo que querías ayudar, pero eres mi hijo. No puedo perderte». Toji la había abrazado de vuelta, sintiendo culpa por preocuparla pero también calidez por ser tan valorado. En la escuela, la noticia se extendió como fuego. De repente, Toji, Momo y Toru eran los estudiantes que detuvieron a los villanos del centro comercial. Fueron entrevistados por el periódico escolar, felicitados por el director, y se convirtieron en algo así como celebridades menores. Toru lo disfrutaba, contando la historia con detalles cada vez más dramatizados. Momo lo manejaba con gracia, desviando elogios y enfatizando el trabajo en equipo. Toji lo toleraba, deseando que la atención pasara pronto. Pero lo más importante fue lo que cambió entre ellos tres. El lunes siguiente, cuando se encontraron en clase, hubo un momento de silencio antes de que Toru corriera y abrazara a ambos. «Somos oficialmente mejores amigos ahora», declaró. «Peleamos villanos juntos. Eso es como vinculación definitiva». Momo rió suavemente. «Supongo que sí, Agakure-san. Momo-chan. Ya somos amigas cercanas. Puedes llamarme Toru». Entonces, Toru-chan, Momo sonrió, algo raro de ver en ella. «Y puedes llamarme Momo». Ambas miraron a Toji expectantemente. Él suspiró, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. «Toji está bien». «Toji-kun», exclamó Toru felizmente. «Fusiguro-kun, Toji-kun», probó Momo, sonrojándose levemente. Y así, en ese salón de clases ordinario de una secundaria ordinaria, tres estudiantes dejaron de ser simplemente compañeros para convertirse en algo más. Amigos. Verdaderos amigos. Para Toji Fusiguro, que había vivido una vida entera sin conocer este sentimiento, era más valioso que cualquier victoria en combate. Y aunque no lo sabía todavía, era solo el comienzo.